Hoy quiero compartir algo bastante práctico y bastante... los niños pueden pasar a vuestra clase, ¿vale? Todos los niños. Marcela, tú no eres niña, ¿dónde vas? Bueno, puedes pasar, ¿vale? Tenéis clase, tenéis un tiempo ahí muy especial también para seguir aprendiendo, adaptado a vuestra edad, ¿vale? Ok. Hoy nos ha faltado gente, ¿eh? Hoy hay algunos asientos vacíos, ¿verdad? De varios hermanos que por diferentes razones, motivos no han podido estar aquí, pero bueno, estamos los que estamos. Ok, volviendo al tema. Tengo una pregunta para vosotros, ¿vale? A ver si sois capaces de contestarme. Yo creo que sí. Tampoco digo preguntas muy raras, tampoco, ¿verdad? Pero tengo una pregunta, y no es para que me respondáis, ¿vale? Sino para que reflexionemos, ¿vale? ¿Qué cosas os dan miedo? ¿Qué cosas os dan miedo? ¿Vale? ¿Por qué pregunto esto? Básicamente por varios motivos. Porque, mirad, hay personas que, por ejemplo, tienen miedo a la oscuridad. ¿Vale? Mi hermana, por ejemplo, tiene mucho miedo a la oscuridad. Ella, en su casa es de día todo el tiempo. ¿Vale? Y siempre hay luz y tal, porque tiene mucho miedo a la oscuridad. Mi sobrino, tiene miedo a los insectos. ¿Hay personas aquí que tienen miedo a los insectos? ¿No? ¿No? Si hay personas... Yo he de confesar que tengo miedo a las ratas. ¿Vale? No me gustan, me dan cosilla. ¿Vale? ¿Por qué te digo esto? Porque somos personas, seres humanos, que experimentamos profundamente miedos, temores, inclusive hasta traumas del pasado, productos de nuestra vivencia. Hay personas, de hecho, que por las vivencias del pasado, de su vida puntual, tienen miedo, por ejemplo, al futuro. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Tendré un trabajo? ¿Tendré una familia? Los que están en edad, que a lo mejor no he sido pareja, ¿no? Me llegaré a casar, llegaré a formar una familia, ¿tendré hijos? ¿Podré hacerlo? No podría hacerlo. Son circunstancias por las cuales atravesamos. Y yo particularmente recuerdo en una época de adolescente, yo tenía un miedo muy profundo. De hecho, hasta tenía pesadillas con esto. ¿Vale? Espero que no os reáis de mí. Pero tenía miedo, ¿verdad? Era algo que estaba como un rum que va en nuestra cabeza y constantemente pues, se iba generando. Por ejemplo, yo tenía miedo al hecho de repetir de curso. Yo sé que puede parecer una chorrada. Yo tenía mucho miedo, de verdad, al hecho de repetir de curso, es decir, repetir el mismo periodo escolar una vez más, por muchas circunstancias. Una de ellas era porque, por ejemplo, yo soy el último de mis hermanos, somos 4 hermanos, y mis hermanos eran un desastre en los estudios, ¿vale? Entonces, mi primer hermano era un fracaso en los estudios, nunca le fue bien, no le daba para tanto, y bueno, dejó los estudios. Mi otra hermana parecía que iba logrando, pero al final no le logró tampoco. Y el tercero ya ni qué decir. Claro, como con mi penúltimo hermano yo me llevaba 5 años de diferencia, claro, todas las esperanzas ¿dónde estaban? En mí, porque era el que supuestamente iba a sacar adelante a la familia. Entonces, mis padres, sin darse cuenta, ejercían una presión en mí, con el tema de los estudios, profes particulares, en fin, iba a clases y todas estas movidas, pero generaba en mí cierto temor. Y claro, hubo una época, la época de adolescente, más o menos en el tercer curso de la ESO, donde estuve a puntito de repetir curso. Me salvé, como se dice, por los pelos. ¿Vale? Estuve a punto de repetir, porque claro, estamos en la época del pavo, como se dice, ¿verdad? Y a veces pues nos despistamos, nos vamos con gente que no debemos irnos, y al final pues pasa lo que pasa, ¿no? Sin ir más larga la historia, pues en el curso escolar había faltado cerca de un mes, o sea, no seguido, sino en diferentes periodos. Me había ido por ahí a hacer otras cosas. Bueno, ¿qué pasa? Llegó el fin de curso, y claro, no sé si aquí es igual, pero en Perú, por ejemplo, el boletín de las notas, al final del curso los padres, ¿no? Y madre mía, de verdad, yo creo que ahí me volví más creyente. Porque sin saberlo yo decía, señora, ayúdame, por favor, que el profe se equivoque, que en vez de ponerme esto me ponga otra cosa, que pase algo, que el colegio en ese día se incendie y todos los documentos se quemen. Imaginar la mente de un chaval de esa edad que es muy abierta, ¿verdad? Que cualquier cosa pase o que mi mamá en ese día, yo que sé, se encuentre con alguien y se despiste y no le llegue a entregar el boletín, bueno, cualquier cosa. La cosa es que mi mamá fue, recogió el boletín de notas y se enteró toda la verdad al final. Y bueno, al final pues ya llegó a casa y no voy a contar el resto de la historia
historia porque es algo trágico también. No es broma, no me golpeaba, ¿vale? Pero sí es verdad que tenía esos traumas, ¿no? Inclusive, de hecho, tenía pesadillas repitiendo de curso. Y cuando me despertaba muy acelerado en esa época. Hoy por hoy tengo otras pesadillas, ¿vale? Que otro día hablamos. Pero bueno, volviendo un poquito al tema. El asunto no está en experimentar el miedo, no. Porque todos de alguna u otra manera vamos a experimentarlo en alguna etapa, en alguna área de nuestra vida. De hecho, el último miedo así más fuerte que tuve fue cuando estuvimos en el hospital, cuando nació Jonathan. A los 2 días le hicieron la prueba del oído, ¿vale? Y vino la enfermera que le estaba haciendo la prueba y vino como a las 3, 4 de la mañana, creo, a hacerme la prueba. O sea, era un momento donde yo estaba reventado, Dávila ni qué decir, yo estaba en un, no sé si habéis ido a la prueba, pero había un sillón ahí donde simplemente te quedas, y yo estaba sobado ahí, dormido, y entró y se llevó al niño, y cuando volvió nos dijo que él oía de un oído bien, pero del otro no. Y en eso el miedo empezó nuevamente a surgir. Bueno, le hicieron otra prueba y todo salió bien, pero experimentamos miedo por un momento. Y a pesar de que tenemos fe, de que oramos al Señor, de que creemos que Cristo puede hacer su obra, el miedo es algo que vamos a experimentar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo respondemos al miedo? ¿Cómo deberíamos, mejor dicho, responder al miedo, ¿no? Porque cuando el miedo nos gobierna, el problema está cuando no nos deja dar pasos firmes, cuando no nos permite avanzar. Hay gente que tiene, por ejemplo, fobias muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen fobia a las alturas y que prácticamente nunca se subirían a un avión, ¿vale? Y probablemente se perderían conocer otras ciudades, otras latitudes, otros paisajes, otras culturas inclusive. El problema es ese, el problema es cuando el miedo nos gobierna y no nos deja dar pasos firmes. Y hay algo que la Biblia nos dice, y es que la Biblia siempre nos va a llamar a dar pasos en fe. La palabra de Dios, Cristo Jesús, siempre nos va a llamar a dar pasos en fe a sus propósitos. Y claro, pregunto, ¿cuántos aquí queréis ser parte de los propósitos de Dios? ¿Cuántos verdaderamente queréis ser parte de los propósitos de Dios? ¿Amén o no? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos aquí estáis dispuestos a dar pasos? Y no me digas amén tan rápido, ¿vale? Porque si quieres ser parte de los propósitos de Dios, entonces tienes que darte cuenta que hay que dar pasos también, en base, en pos de su llamado, en pos de sus propósitos. Y ahí las cosas se nos complican. Vamos a un momento, a una historia, a un momento puntual donde los discípulos de Jesús experimentan miedo y veamos cómo Jesús responde ante esta circunstancia, ¿vale? Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. ¿Vale? Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Me saldrá en pantalla también. Es una historia muy conocida, es un momento que seguramente lo habéis leído muchas veces, pero hoy quiero aplicar con vosotros algunos principios y ver también lo que el miedo muchas veces puede producir en las personas. Vale, ¿lo tenéis? Si no, está ahí, ¿vale? Dice la palabra del Señor. Dice, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del mar. Una vez despedida la multitud, le llevaron en la misma barca donde estaba, otras barcas iban con él, se levantó una gran tempestad de viento y las olas azotaban la barca, inundándola hasta el punto de que se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te preocupa que perecemos? Él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Cesó el viento y sobrevino la calma y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían los unos a los otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece?
Esta historia es impresionante, es uno de los momentos cruciales donde Jesús va no solamente a demostrar que es un gran maestro, sino que va a demostrar su humanidad y su deidad también. Su humanidad porque vemos cómo Él está en el barco descansando, durmiendo, echándose la siesta. Pero por otro lado su deidad porque ¿quién tiene autoridad sobre las cosas naturales de este mundo? Solamente Dios. Y hoy quiero compartir con vosotros 3 aspectos que produce el miedo que vemos en esta historia y que probablemente nos produce a nosotros también, pero y a la vez también 3 principios de cómo enfrentarlos. El primero de ellos es el miedo en ocasiones no nos deja ver en perspectiva. Te lo repito, el miedo en ocasiones no nos deja ver en perspectiva. ¿Por qué? Mira, Jesús zarpa con ellos. Jesús, si ves Marcos capítulo 4, es el capítulo, por así decirlo, de las parábolas en Marcos. Jesús está enseñando parábolas y por eso ellos le llaman maestro en todo momento a Jesús. Probablemente los discípulos aquí no tienen conciencia de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Dios mismo hecho hombre, encarnado, ¿vale? Porque su conocimiento es algo progresivo. Cuando Él tiene el encuentro con los discípulos, Jesús todavía no se manifiesta, o mejor dicho, ellos no tienen conciencia de que Él es Dios que ha venido a salvarnos del pecado. Ellos creen que Él es o un gran maestro o inclusive el Mesías que ha venido a liberarnos de la opresión romana. Pero Jesús vino con un propósito mucho más grande, ¿verdad? Liberarlos del pecado. Entonces Jesús zarpa con ellos de noche. Y esto es crucial, porque el texto dice que se van de noche. Y la pregunta es, qué raro o qué curioso que justamente para navegar tengan que salir de noche. Normalmente los marineros zarpaban muy temprano, a la madrugada inclusive, para que las noches no les caiga. Y más que nada porque en la noche son los momentos donde más afluencia de movimiento del mar, agitación del mar se puedan llegar a producir. Pero bueno, zarpan de noche. Jesús se va a descansar, literalmente a dormir, y en eso llega la tormenta, y en algunas traducciones la palabra tormenta se traduce como huracán. Fijaros la magnitud que pudo haber sido esa tormenta. No sé si alguna vez o mejor dicho, si tenéis la conciencia de lo que es un huracán, es algo bastante fuerte, ¿no? Y bueno, ellos después empiezan a experimentar miedo, temor. Le dicen a Jesús, ¿no ves que perecemos? ¿No te importa lo que nos está pasando? ¿Acaso no te importa lo que nos va a suceder? Nos estamos a punto de ahogar. Y estas preguntas me llaman a la reflexión porque yo no sé si alguna vez te has hecho estas preguntas tú también. Esas etapas, esas estaciones de la vida donde muchas veces miramos al cielo y decimos, Señor, ¿no te importa lo que me sucede? ¿No te importa lo que nos está ocurriendo? Ellos, estos discípulos, no estaban viendo en perspectiva quién estaba en la barca, quién estaba con ellos en ese momento. Y esto es algo muy importante. Quien estaba con ellos era Jesús. Era Dios hecho hombre, era Dios encarnado. Y sabes, en ocasiones en la vida cotidiana nos pasa igual. Vivimos por circunstancias muchas veces donde no nos deja ver las cosas en perspectiva y nos ensimismamos en nuestros miedos. Y no nos damos cuenta que Jesús está con nosotros, que Jesús está a nuestro lado. De que Él ha dicho, Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el miedo intenta apoderarse de nosotros, puede que no veas con perspectiva. Y la pregunta es, ¿cuál es la perspectiva correcta entonces? Bueno, la perspectiva correcta es la palabra de Dios siempre. ¿Qué dice Dios en su palabra sobre este asunto? Te pongo un ejemplo. Israel, el pueblo de Israel. Israel vivía bajo la esclavitud en Egipto durante muchísimo tiempo, hasta que un momento dice Dios, basta, voy a levantar un libertador. ¿Quién es? Moisés. Moisés va a libertar a Israel. Y en el camino, ocurren las plagas que comúnmente hemos estudiado, hemos conocido, y siempre el faraón, hubo momentos donde el faraón dijo, ok, os dejo salir, iros, pero luego iba tras ellos y los devolvía, ¿verdad?, a la esclavitud. Pero hubo un momento donde ya no hubo marcha atrás. Y Moisés, saliendo con el pueblo, yendo cerca del mar, Dios le dice, ya no había dónde cruzar, y Dios le dice, atraviesa por el mar. ¿Sabéis qué hicieron ellos?
dieron pasos en pos de la palabra de Dios. Y ese es el llamamiento para nosotros, en medio del miedo, de las circunstancias, de los momentos difíciles, de los momentos donde no sabemos realmente, inclusive nos generamos esa expectativa de que si Dios está o no está en la ecuación. Da pasos en pos de la palabra de Dios. Pero para dar pasos en pos de la palabra de Dios, tienes que generar entonces una relación con la palabra de Dios. Hay creyentes que muchas veces me sorprenden y me dicen, no, es que yo tomé esta decisión porque lo sentí así. O yo tomé esta decisión porque estaba entre la espada y la pared. Y es verdad, van a haber momentos así, no digo que no. Pero la clave está en dar esos pasos en pos de la palabra de Dios, a pesar del miedo. Tú te imaginas al pueblo con Moisés ahí al frente, en medio del mar rojo, y estando el ejército al acecho, diciendo, Dios, ¿qué hacemos? Y Dios diciendo, cruza el mar, cruza el mar. Y vais diciendo, pero ¿cómo vamos a cruzar el mar? Pero si mira, el mar si cruzamos nos vamos a ahogar. Si empezamos a ver esto, los egipcios nos van a alcanzar. Ellos vienen en caballo y nosotros caminando. Y claro, esos son los peros que nosotros muchas veces les ponemos para cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Son los miedos más profundos que se generan en nuestro interior, que muchas veces nos impide dar esos pasos firmes en pos de la palabra de Dios. Y lo que te decía al principio, Dios siempre nos llama a dar pasos. Siempre nos está llamando constantemente en su palabra a dar pasos, salir de nuestra zona de confort, darnos cuenta que a pesar del miedo, tenemos que dar pasos. A lo mejor tienes miedos del pasado que no te están dejando dar pasos ahora. A lo mejor Dios te está llamando y dice, entrégamelos. Yo quiero y puedo hacer algo nuevo. Muchas personas tienen heridas del pasado, gente que sufrió abusos, gente que fue maltratada, palabras hirientes que no se pueden quitar de su mente, ¿no? Y a lo mejor Dios hoy nos está diciendo, hey, entrégamelo. Yo puedo y quiero sanar. Yo quiero y puedo curar. Tú camina. Eso es fe. Eso es fe. Lo siguiente, el miedo nos puede robar la fe. El miedo nos puede robar la fe. Cuando Jesús se levanta y les dice, después de que ellos dicen, no te importa que perecemos, Jesús se levanta y le dice, ¿por qué tenéis miedo? O mejor dicho, le dice inclusive, hombres de poca fe en otras traducciones, ¿todavía no habéis crecido en vuestra fe? Ahora, pongámonos un poquito en sintonía, ¿vale? Para que entendamos o comprendamos un poquito mejor este asunto. ¿Qué oficio tenían los discípulos de Jesús? ¿Qué eran ellos? Pescadores, ¿vale? ¿Qué oficio tenía Jesús? Carpintero, ¿vale? O sea, un carpintero les está hablando a unos pescadores que supuestamente tienen experiencia en navegar por el mar, tienen experiencia en cómo se controla una barca, tienen experiencia supuestamente en ver si esta tormenta va a pasar o no va a pasar, si esta tormenta es algo realmente que va a generar en ellos algún tipo de situación complicada. Y Jesús les dice, hombres de poca fe. En otras palabras, en el arte de la navegación, ¿quiénes tendrían que ser los expertos? ¿Ellos o Jesús? Ellos, ¿verdad? Pero estos expertos tienen miedo. Son unos marineros, como se dice, de agua dulce, coloquialmente. Sus capacidades, y esto es interesante, sus capacidades no son suficientes para controlar la situación. Y en ocasiones, nosotros también creemos que nuestras capacidades son suficientes para controlar las situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Y nos damos cuenta de que no es así. En ocasiones nos pasa igual, nuestras capacidades no son suficientes para controlar situaciones. Y ahí es donde entra mi dependencia de Dios. Ahí es donde entra mi descanso en Dios. Yo no puedo, por ejemplo, ahora que somos padres, yo no puedo hacer que Jonathan se convierta a Cristo. Claro que yo no puedo, no está en mi mano eso. ¿Me gustaría? Claro que me gustaría, pero no puedo. Pero sí puedo confiar y descansar en que Dios tocará un día su corazón. Sí puedo hacer eso. Y ahí está mi descanso y mi oración. Es para que un día Él pueda recibirlo de una manera totalmente libre. Hay situaciones que tú no puedes controlar. Pero conozco a alguien en quien puedes confiar. Conozco a alguien en quien puedes descansar. Se llama Jesús. Y Él ha dicho que cuando pases por el valle de la sombra y de la muerte, no lo atravesarás solo, que Él te acompaña.
que Él quiere meterse en nuestra barca, que Él quiere atravesar el valle con nosotros, pero hay que confiar, descansar. Y aunque tú no puedes, y yo tampoco puedo ciertas cosas, Él sí puede. Él sí puede. Es lo que nos muestra, por ejemplo, con la salvación. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Tú no puedes salvar a tu familiar por más que le ames, como muchas veces en la Iglesia Católica inclusive nos enseñaban o se enseñaba con el tema de las indulgencias, ¿verdad? Esos documentos que proyectaban salvación con la venta, ¿verdad? De la Iglesia organizada en aquel tiempo. Y si tu familiar estaba en el purgatorio, por ejemplo, tú comprabas esta indulgencia y lo sacabas, porque la Iglesia tenía esa autoridad. La Iglesia no tiene esa autoridad ni siquiera. Es Cristo Jesús el único que salva. Tú no puedes salvarte a ti mismo y no puedes salvar a otros. Por eso Cristo muere en esa cruz, para mostrarnos que Él es el Cordero de Dios, que limpia, que quita todo el pecado del mundo. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Él paga el precio y nos da vida. Vida. Lo tercero, te he hablado de que el miedo en ocasiones no nos deja ver en perspectiva. El miedo nos puede robar la fe, pero el miedo también en ocasiones produce frustración. Ellos estaban frustrados, los discípulos, estaban frustrados porque con sus esfuerzos veían que se ahogaban, que no podían más, no conseguían resultados. Y tengo una pregunta para vosotros. ¿Te has encontrado en esa situación de la vida en la que tus fuerzas, o mejor dicho, en que te estás esforzando y no obtienes resultados? Es frustrante, ¿verdad? Es algo que a veces nos rompe la cabeza. No te desanimes. No tomes decisiones bajo presión. Hoy muchos jóvenes, por ejemplo, se frustran porque no obtienen los likes en las redes sociales o porque no obtienen las zapatillas de moda o el último iPhone que se está proyectando, y toman hasta decisiones fatídicas. Personas que constantemente están viviendo una ansiedad constante generada muchas veces por el sistema, en una depresión constante generada muchas veces por el sistema, por cómo deben ser los estándares. No nos desanimemos. Una persona frustrada es aquella que experimenta, fíjate lo que voy a decir, una persona frustrada es aquella que experimenta un vacío no saciado. Tiene un vacío en su interior que no está siendo satisfecho o saciado. Pero, ¿sabes? Conozco también de alguien que puede llenar cualquier vacío. Conozco de alguien que cuando tienes un encuentro con Él, no puedes hacer otra cosa que vivir para Él. Conozco de alguien que es experto en traer verdadero gozo y verdadera alegría, verdadera paz, verdadera llenura de parte de Él. Y no es algo superficial, no es algo que lo puedas comprar en los supermercados, no es algo que puedas firmarlo en los bancos o en las inmobiliarias o en ningún otro lado. Es alguien que ha pagado a precio de sangre, nuestro Señor Jesús. Te he hablado de 3 aspectos que produce el miedo. Número 1, no nos deja ver en perspectiva. Número 2, nos roba la fe. Y número 3, produce frustración. Y ante esto quiero darte ahora 3 principios claves, rápidamente. Primero, ¿vale? Jesús tiene la autoridad para cambiar cualquier circunstancia. Él dice a los mares, aquíétate, a los vientos, dejar de soplar. Jesús cambia la circunstancia que los discípulos estaban viviendo, pasa de la tempestad a la calma. Tiene la autoridad sobre la naturaleza, pero ¿sabes una cosa? Tiene la autoridad sobre este mundo también. Su propósito es que le recibamos para compartir con otros esperanza. No es una especie de amuleto, de milagrero, de ícono supersticioso, ni siquiera es Papá Noel, porque a veces tenemos esa conciencia de relación con Dios, de Papá Noel. Yo me porto bien, entonces tú me tienes que bendecir. Y eso es totalmente algo muy inmaduro. Él es el Salvador del mundo. Él es el buen pastor. Él es el Cordero de Dios. La circunstancia que Él quiere cambiar en el ser humano es que pasemos justamente de muerte a vida. Pero para eso tienes que conocerle. Pero tienes que tener presente esto. Jesús
tiene autoridad para cambiar cualquier tipo de circunstancia. ¿Cuántas veces hemos orado por gente realmente con problemas de enfermedades prácticamente que estaban desahuciadas? Y hemos visto milagros verdaderamente, ¿verdad?, en la vida de personas. Él tiene la autoridad, Él tiene la última palabra. Lo segundo, Él tiene la victoria que llena tu vida. Él tiene la victoria. Él ha vencido al mundo. En la cruz del Calvario Él ya ha vencido. Y antes hablamos de la frustración, que son vacíos no saciados, no llenados, pero Cristo vence a la muerte, resucitando al tercer día con poder. Y no solamente es que ahora puedes confiar en Él, sino que además llena tu vida, porque en Él hay victoria. De hecho, empezamos verdaderamente a vivir cuando le recibimos, cuando le aceptamos. A esto llamamos nacer de nuevo, un nacimiento espiritual. No es un nacimiento superficial, sino un nacimiento espiritual, una regeneración de los asuntos. Él tiene la victoria que es capaz de llenar toda nuestra vida. Y lo tercero, lo último es, Jesús trae alegría, gozo, para pasar al otro lado. Después de haber atravesado, mejor dicho, después de esa circunstancia donde Él calma la tempestad, esta escena, los discípulos se quedan atónitos y dicen, ¿a quién es este? Que hasta los mares y los vientos le obedecen. Y esa es la pregunta. Ellos hasta ese punto veían a Jesús probablemente solamente como un maestro. Veían a Jesús probablemente solamente como alguien que enseñaba y que sus enseñanzas eran muy profundas. Pero cuando Jesús tiene la autoridad para decir, mar, aquíétate, viento, deja de soplar, ellos se plantean y dicen, ¿quién es este? Que hasta los mares y los vientos le obedecen. Y esa es la pregunta también para nosotros. Tú, ¿sabes quién es Jesús realmente? ¿Sabes realmente quién es Jesús? ¿Sabes de quién estamos hablando ahora mismo? Si sabes quién es, créeme que entonces Él te está llamando entonces a dar pasos al otro lado. Después de esta pregunta, Jesús le dice, pasemos al otro lado. Vamos al siguiente nivel, vamos al otro paso. Se hubieran podido quedar en la barca, atónitos, mirando, contemplando, wow, Dios, oh Jesús, wow, qué poder más grande tienes, que es brutal lo que estás haciendo aquí, queremos quedarnos, explícanos, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el truco? Pero ¿sabes lo que hace Jesús? Vamos al otro lado, chicos. Hay que hacer más cosas. Tenemos un propósito aquí. Yo tengo un propósito, tengo una misión aquí que cumplir. Vamos al otro lado. Si sabes quién es Jesús, entonces estás llamado, estás llamada a dar pasos al otro lado. Esto lo podemos tomar como un simbolismo de involucrarnos en las cosas del reino. ¿Qué hicieron estos discípulos en el otro lado del mar? ¿Sabes lo que hicieron? Bueno, lo puedes leer en la siguiente historia, pero te lo digo rápidamente. Fueron parte de la obra que Dios estaba haciendo por medio de Jesús. Y esa es la invitación que justamente hoy me gustaría hacerte a ti. ¿Realmente quieres ser parte de la obra que Jesús está haciendo en medio de tu contexto, en medio de tu familia, en medio de tu matrimonio, en medio de tu ciudad, en medio de tu trabajo, en medio de alrededor de ti? ¿O simplemente te vas a quedar con el conocimiento superficial, religioso, evangélico y hasta bautista, si quieres llamarlo así, acerca de Jesús? Porque puedes hacerlo. Pero Jesús nos está llamando a dar pasos, ir al siguiente nivel, ir al otro lado del mar. El punto es que ellos fueron parte de la obra que Jesús estuvo haciendo y que Jesús hizo. Al punto de que ellos serían quienes llevarían el mensaje del Evangelio prácticamente a media Europa. Imagínate, vidas con propósito, vidas realmente que apuntaban a ser parte del reino de Dios. Y no importa, a veces nos miramos a nosotros mismos y decimos, pero es que ¿de verdad Dios me está llamando a mí? ¿De verdad Dios me está llamando a mí? Y tú miras lo superficial, tú miras tu pasado, miras tus miedos, miras probablemente aquellas cosas que dices, es que yo soy de esto, yo soy aquello, yo no soy una persona tal. Pero recuerda una cosa, Dios no mira lo superficial o lo que miran los seres humanos, Dios mira el corazón.
En cierta ocasión el profeta Samuel tenía que levantar un rey, ungir un rey, ¿vale? Y se va donde un tal Isaí, y este Isaí tenía unos hijos allí que estaban en su casa. Eran hombres fornidos, hombres de guerra, hombres ya mayores de edad, adultos, en edad de, pues, llegar para cosas más importantes. Y Samuel va a la casa de Isaí porque Dios le había mandado y le dice Samuel a Isaí, a Dios, Dios, ¿este es el rey de Israel? Y Dios le dice, no. Samuel lo que estaba mirando era las cosas superficiales. Y pasó con el segundo, con el tercero, con el siguiente, hasta que pasaron todos. Y llegó un momento donde le pregunta Samuel a Isaí, ¿no tienes otro hijo? Sí, tenemos otro, el más pequeño, el más novato, el que no tiene mucha experiencia. Lo hemos mandado a pastar ovejas para que esté allí. Y Dios dice, unge a ese, que ese será el próximo rey de Israel. Dios nos está llamando a dar pasos y nos está invitando a ser parte de las cosas del reino y pasar al siguiente nivel, a pesar del miedo. A pesar de esas frustraciones, de esas circunstancias de la vida, eres experto en transformarlo en bendición. Lo ocurrió con los discípulos, ocurrió con David, ocurrió con estos discípulos que después de que Jesús no estaría, serían unos titanes que llevarían el evangelio y el mensaje a toda criatura. Termino con esto, hermano, hermana. Tengo 3 preguntas. ¿Me salen las 3 preguntas en pantalla? ¿Sí? Tengo 3 preguntas, ¿vale? Para ti. Y desde la honestidad de tu corazón, no sé si tienes un boli, un papel, o hazlo en el móvil si quieres, estaría bien. Pero apúntalas, porfa, apúntalas. La primera pregunta es, ¿qué te preocupa últimamente? ¿Vale? Esa es la primera pregunta. ¿Qué te está preocupando últimamente? Y me gustaría verdaderamente que lo apuntes, ¿vale? No lo vas a contestar, no lo vas a compartir, es simplemente para que lo tengas. ¿Qué te preocupa últimamente? Lo segundo es, ¿de qué tienes miedo? ¿Qué está generando temor, miedo en tu vida que te está cohibiendo a dar pasos en pos de Jesús? ¿Vale? ¿De qué tienes miedo? Y lo tercero es, ¿qué pasos te está llamando Dios a dar? ¿Qué pasos te está llamando Dios a dar? ¿Vale? ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Sabes? Cuando mi madre fue a recoger el boletín de notas que te conté al inicio de este tiempo de culto, me quería matar, no te lo voy a negar, ¿vale? Me quería matar, yo creo que hasta me quería reventar, por así decirlo, ¿vale? Y era normal, yo la entiendo y era porque yo la había decepcionado y repetir curso en esa época y en ese contexto era realmente una vergüenza, ¿eh? Hoy a veces hablo con chicos y me dicen, no, he repetido nada, no pasa nada, ¿sí? Jolín, madre mía. Pero ese tiempo era una vergüenza, era una tragedia que le pase eso a una persona, ¿vale? ¿Sabes? Y recuerdo que mi padre, alguna vez lo he comentado, él era camionero, él trabajaba con camiones, así como Miguel, que ahora no está porque está con los camiones, ¿vale? Y mi madre me dijo, estoy así de actuar, pero voy a esperar que venga tu papá. Claro, y yo para mí, mi papá, que claro, como venía, había días que no venía por el trabajo, para mí mi papá era como el ogro de la casa en esa época, ¿vale? Era como, viene la ley, viene aquí el que va a poner orden, ¿no? Entonces, claro, yo estaba muerto de miedo, de verdad. Ya tenía miedo con repetir curso, pero ahora tenía miedo porque a ver lo que iba a hacer mi papá, ¿vale? Y llegó el momento en el que llegó mi padre. Mi madre empezó ahí como una loca a darle las quejas, tu hijo ha hecho esto, las madres, bueno, la gente somos así, ¿verdad? Cuando nos desligamos del ámbito familiar, porque no decía nuestro hijo, decía, tu hijo ha hecho esto, tu hijo ha faltado al curso, tu hijo es un desastre, miles de cosas, ¿no? Y mi papá lo estaba recibiendo hasta asimilarlo, ¿no? Y llegó un momento en que mi padre nunca me había castigado, nunca me había puesto un castigo. Era simplemente con la mirada, era como que yo ya sabía que era bueno y que era malo, ¿vale? Y llegó un momento donde mi mamá ya terminó ahí de desfogarse ahí toda su ira, su rabia. Y mi padre se levantó
me recuerdo ese día, me levantó del salón, me llevó afuera y mientras íbamos caminando, íbamos por una calle, y yo no sabía dónde iba. Yo pensaba, este hombre en cualquier momento me mata, me hace algo, me va a reventar, ¿qué estará maquinando, verdad? Y ya llevábamos un rato caminando, yo iba detrás de él, iba delante de mí, yo iba detrás de él, yo no hablaba, o sea, era brutal, ¿eh? Yo no hablaba. Y hubo un momento en el cual me dice, ¿tienes hambre? Y yo le digo, ¿sí? ¿Qué te apetece comer? Una hamburguesa. Vale, pues vamos aquí. Y nos entramos en un restaurante y yo estaba callado. Yo esperaba, ¿a qué hora me va a decir algo? ¿Vale? Y le digo, papá, lo siento por lo que ha pasado, no sé lo que me ha pasado en este año, no sé realmente qué es lo que ha ocurrido. Y él dice, no, tranquilo. Vas a tener que esforzarte porque vas a tener que ir en esa época, vas a tener que ir a septiembre y vas a tener que esforzarte. Pero me dijo una cosa que hasta ahora me ha marcado el día de hoy. Me dijo, estas son las cosas que un padre solamente le puede decir a un hijo, ¿verdad? Yo creo en ti. Yo creo en ti. Esto solamente es una barrera, es un bache que ha ocurrido en el camino. Tú no eres lo que dicen muchas veces los profesores o lo que tu madre amargamente te ha dicho hoy. Yo creo en ti. Y ¿sabes? Esto me hace recordar lo que Jesús decía. Si los padres naturales y carnales saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial tiene para vosotros? Y con esto termino. ¿Sabes? Él murió en la cruz por ti y por mí. Vamos a dar pasos entonces. Vamos a caminar en la verdad. Vamos a animarnos a pesar de las circunstancias, a pesar de los miedos. Anímate. Porque Él dice qué planes de bien tiene para ti. Porque Él te ve como alguien amado, como alguien especial, como alguien que realmente eres el deleite de su corazón. No porque hayas hecho algo especial. Mi hijo ahora mismo solo duerme, pide la teta y hace popó y pipí. Y no son cosas especiales, pero es el deleite ahora mismo de mi corazón. Y así nos mira Dios. ¿Oramos? ¿Te parece? Y damos gracias a Dios. Amén. Ahí donde estás. Vamos a darle gracias a Dios. Esto es un tiempo especial entre tú y Él. Y Dios a lo mejor no sé lo que te está invitando a dar pasos. A lo mejor te está dando pasos a que empieces a generar una relación con Él, a que empieces realmente a tomar decisiones puntuales en tu vida, a que te des cuenta de que Él no es un dictador, un opresor, sino que Él es tu Padre Celestial y que quiere tener una relación contigo. Él no nos trata por cómo merecemos, por cómo nos merecemos, porque si no sería otra la historia. Él nos trata conforme a su gracia. Pero eso nos tiene que impulsar a seguir dando pasos firmes en Él. Él te está invitando, probablemente te está llamando a dar pasos para ir al siguiente nivel. Vamos a pasar al otro lado del mar. Bendito Dios, gracias por este tiempo que nos permites tener. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias porque eres bueno. Y estoy seguro que muchas veces nosotros, por nuestra separación contigo, en ocasiones rompemos nuestra relación, Señor. Pero hoy queremos caminar en tu verdad. Queremos dar pasos firmes, Señor. No queremos dar pasos movidos por el sistema, movidos por el mundo, movidos por la presión muchas veces de nuestro trabajo, de nuestra familia. No, Señor. Queremos dar pasos movidos por tu palabra, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Así que, Señor, si estás tocando el corazón y la vida de alguien aquí, Señor, ayúdale, por favor. Anímale también a que probablemente hay personas aquí que se sienten frustradas, hay personas aquí a lo mejor que tienen miedos del pasado, cargas, Señor, que muchas veces, o circunstancias que han podido pasar en su vida, pero hoy tú eres experto en utilizar eso, Señor, y nos llamas a dar pasos, y nos llamas a pasar al otro lado del mar, Señor, a ser parte de las cosas de ese reino maravilloso que empezó justamente en nuestra tierra, el día que tú viniste a este mundo, pero que continúa allí, Señor, en ese reino celestial que tú tienes para cada uno de nosotros. Que toda la gloria, que toda la honra sea solo para ti. Bendito Rey, bendito Dios, y gracias, Señor, porque eres nuestro papá, el papá más bueno, el papá más perfecto que podemos tener. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén.